Estudiantes del Instituto Universitario del Prado, para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes en un tema de la asignatura Delitos en particular 2 y Delitos especiales. Hoy tenemos el tema 1, elementos del delito y delitos contra la salud, donde veremos algunos aspectos que tienen que ver con la teoría del delito, como son los elementos positivos y los elementos negativos del delito, así como algunas particularidades que tienen que ver con los delitos contra la salud. ¿Ok? Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ver, en lo que respecta a los elementos positivos, lo que es la conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. En relación a los elementos negativos del delito, vamos a ver la ausencia de conducta, la tipicidad, causas de justificación o licitud, inculpabilidad y excusas absolutorias. Y una explicación de lo que tiene que ver con los delitos contra la salud. Vamos a verlo de una manera genérica, muy importante, este conocimiento que ustedes se van a llevar, porque el manejo de la teoría del delito es de suma importancia para lo que tiene que ver, por ejemplo, con el sistema procesal penal actual en México. Bien, ¿qué entendemos nosotros como la conducta? La conducta es el proceder humano voluntario. Ah, ok, ya aquí me menciona una palabra importante, voluntario. Entonces, la conducta, hablando de un proceder, pues hablamos de una acción voluntaria, ¿no? Que puede ser positiva o negativa, encaminado a un propósito. Es pues el elemento psíquico interno fundado en la voluntad, en la actuación interna del sujeto. Entonces hablamos también de un psique. ¿Esto qué quiere decir? La persona piensa, la persona antes de realizar un acto lo pensó. Obviamente, derivado de lo que su inquietud quiera hacer. Esto obviamente, pues si hablamos de una naturaleza en la cual es un comportamiento que no es delito, pues no hay ningún problema. En materia penal, ya vamos a tenernos que meter de fondo cuando hablamos de un acto ilícito. ¿Ok? Bien. Tenemos dentro de esa misma conducta algo que se llama acción u omisión. Hay que entenderlo desde primera plana. El delito es por acción o por omisión. Acción, el hacer, o la omisión, el dejar de hacer. Pero más adelante vamos a explicar estos puntos. Algunos autores consideran que en relación a la conducta de la gente se clasifican los delitos de acción y de omisión. Esto es, y a su vez, se subdividen en lo que es la omisión simple y la comisión por omisión, que más adelante vamos a explicar. Vamos primero con la acción. En un sentido amplio, la acción consiste en la conducta exterior voluntaria. Hacer activo o omisión encaminar a la producción de un resultado que ya consistía en una modificación del mundo exterior o en el peligro de que llegue a producirse. Se manejan dos vertientes, una, la modificación de lo existente en el mundo exterior o poner en peligro alguna situación que llegue a producirse. Vamos a poner un ejemplo. Si A dispara a B y le quita la vida, se realiza una acción, ¿sí? Puede haber sido un cuchillo, un arma de fuego, un batazo, un golpe, cualquier situación, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de un tiro, hablando de un arma de fuego. Ok. Segundo caso, acciona A, dispara sobre B, pero falla el tiro, ¿sí? Entonces, en el primer caso hubo una modificación al mundo exterior. ¿Cuál fue? Pues privar de la vida a B. En el segundo, solo existió el peligro de ella, pero en ambos hubo un resultado. Uno, la privación de la libertad y el otro, poner en peligro la vida de la persona. Son dos cuestiones diferentes, pero es un resultado. Ambos son acciones delictuosas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, es importante tener en cuenta
que bueno, se refiere a un movimiento corporal voluntario, la persona lo pensó, la persona traía el arma de fuego, la trasladó de un lugar a otro, tenía la intención de privar de la vida a la otra persona o hacerle un daño, ¿sí? Entonces, en ese cambio de la modificación del mundo exterior, pues puede ser que se materialice en este caso en la privación de la libertad o puede ser que puso en peligro la vida de la persona y en ambos casos, como ya lo mencionamos, es un delito. Pero aquí hubo una voluntad de la gente, una actividad corporal. Esto es una acción en un sentido estricto. Ahora, ¿qué significa omisión? Son aquellos ilícitos en los cuales el agente exterioriza su conducta a través de que de una inactividad, el no hacer, no actuar voluntario, teniendo la obligación de hacerlo. Esto a su vez se subdivide en lo que es la omisión simple y la comisión por omisión, que más adelante vamos a ver. Pero yo les voy a poner un ejemplo rápido de lo que es la omisión. Tenemos una persona que es un salvavidas en una playa. Su misión, o por lo que le pagan, es cuidar a los bañistas que no se ahoguen. Entonces, esa persona debe estar atento en todo el corredor que le corresponda de la playa, pues vigilar que los nadadores no se ahoguen. Pero resulta que esta persona encargada de salvar la vida en algún momento, salvavidas, por eso se llama así, se pone a platicar, está comiendo, está distraído y de repente alguien se pone en peligro y él ni cuenta se da y pierde la vida el bañista. Eso es una omisión y tenía la obligación de salvarlo, pero el no estar atento produjo un resultado. ¿Y es un delito? Sí. En este caso, sí es un delito. Ahora, ¿qué significa una omisión simple? Una omisión simple se caracteriza por la inejecución, o sea, el no hacer un mandato legal. El agente está obligado a realizar determinada acción y al no efectuarla se origina simplemente una infracción a la ley penal. Este tipo de omisión, el delito se agota con independencia de que exista un resultado o no. Un ejemplo, una persona por un juez ya le ordenó el cumplimiento de una pensión alimenticia. Y el que es obligado alimentario, el que tiene que dar esa cantidad de dinero, no lo hace. Al momento de no hacerlo, está siendo omiso en la orden del juez. Hasta ese momento se vuelve una omisión simple, con independencia del resultado, el de no hacerlo, que en este caso es un resultado grave porque una persona, niña, niño, adolescente, que no se puede proveer de alimentos, no se puede vestir, no se puede recrear, no se puede educar, no se puede tener salud por sí solo, pues tiene esa afectación. Pero vamos a ver lo que dice la comisión por omisión. Además de la infracción grave que vivimos ahorita, que es la omisión simple frente a un deber de cuidado ordenado por la ley, se requiere la existencia de un resultado material. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado va a recaer en un niño, adolescente. Por eso hoy en día las personas que son obligados alimentarios tienen una sanción privativa de la libertad de cierta cantidad de años. Pero les voy a contar algo bien interesante. La pensión alimenticia nace desde el momento que ya eres papá, desde el momento que nace, es más, desde antes para mí. Pero aquí el punto es que si tú ya te separas de tu pareja y tienes que pagar una pensión alimenticia, a lo mejor en ese momento no hay una orden del juez, pero se debe de cumplir. Entonces, desde el día uno que no cumplas con una pensión alimenticia, se te puede generar una carpeta de investigación y un procedimiento penal. Pero es una sanción para ese sin orden del juez. ¿Qué creen? Con orden del juez familiar, la sanción se eleva. Es un agravante más para lo que sería si existe una sanción por parte de un juez. Es importante tener ese análisis y eso es un ejemplo de lo que es una omisión simple y lo que sería, bueno, más lo que es una comisión por omisión. Bueno,
Cuando hablamos con una ausencia de conducta, bueno, entendemos a la imposibilidad de integración del delito cuando haya acción o omisión involuntarias, ¿no? Puede haber una acción involuntaria, puede haber una omisión involuntaria, sí, cuando existe algo involuntario, ahora sí, estamos hablando de una ausencia de conducta que es un elemento negativo del delito y no tendríamos delito. ¿Ok? La conducta, pues no hay delito, si bien es cierto que pueda llegar a afectar el mundo exterior, pero no es buscado a la persona por afectar el mundo exterior, ¿ok? No sería un delito. ¿Qué tipos de ausencia de conducta tenemos? Bien, tenemos la fuerza mayor, la fuerza superior o irresistible, el sueño, el sonambulismo, la sugestión. Y bueno, un caso rápido, por ejemplo, hay un árbol cerca de tu casa, pasa un tornado, arranca el árbol y le cae al carro del vecino. Es una fuerza irresistible, tú no pudiste evitar el tornado. Entonces, pues eso sería una ausencia de conducta. No tendrías por qué pagar los daños de ese vehículo. Ese es un ejemplo. El sonambulismo y la sugestión. Vamos a ver, al presentarse uno de estos supuestos, estamos en presencia de un aspecto negativo de la conducta. Al no ver conducta por parte del sujeto, pues no hay delito. En este delito opera el hipnotismo, cuando la conducta de la gente se realiza ocasionado por un tercero, quien lo logra sobre el primero alguna especie de control sobre el segundo. Esta ausencia secundaria se deberá tener que comprobar, tendrá que haber unos estudios médicos y además, pues caería ahora sí que la sanción sobre la persona que hipnotizó a la otra, por ejemplo. En el otro caso, el sonambulismo es un tipo de situación donde personas pues se levantan dormidas y pueden pegarle a alguien, ¿no? Por ejemplo, o destruir algún objeto. En esos casos, pues de poderse acreditar que tenía sonambulismo, no habría delito, ¿sí? Es muy importante porque puede haber luego hasta delitos más graves, ¿no? Y no pueden hacerlo. Bueno, viendo lo que ya vimos, conducta y ausencia de conducta, vamos a ver qué nos dice el Código Penal Federal con lo que respecta a los narcóticos, lo que es la Ley General de Salud. Bueno, el artículo 193 del Código Penal Federal establece que se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determine la Ley General de Salud. En la Ley General de Salud se establece cuáles son narcóticos, cuáles son estupefacientes y psicotrópicos y otras sustancias en las cuales las va a dividir, ¿sí? Obviamente tenemos los estupefacientes. Bueno, ¿qué son los estupefacientes? Bueno, son los que alteran la sensibilidad, pueden producir efectos estimulantes, deprimentes, narcóticos o alucinógenos y cuyo uso continuo crea una adicción en los estupefacientes. ¿Qué pasa en las sustancias psicotrópicas? Bueno, alteran la percepción, la conciencia, provocando estados distorsionados. Pueden afectar los sentidos como la vista, el tacto, el olfato, el gusto o la audición. Perciben otras cosas, ven otras situaciones, escuchan algo que no escuchamos todos o ven cosas que no vemos todos. Altera esos sentidos. Eso se llama psicotrópico. Ambos, para poder tener un manejo de ellos, deben de tener un permiso de la Ley General de la Salud y algunos están prohibidos, ¿no? Algunos no están, ni siquiera hay permiso para que los puedan transportar o manejar, ¿ok? Ahora, aquí está la Ley General de la Salud, donde vivir están en su capítulo quinto. Los estupefacientes tienen una lista de esos estupefacientes que no están permitidos por la Ley General de Salud, y otros de las sustancias psicotrópicas, igual una lista. Solamente este tipo de sustancias se pueden ocupar con un control de la Ley General de Salud y sobre todo pues, se va a ocupar para qué? Se van a ocupar para cuestiones de salud o para algunas otras que indique la Ley General de Salud en las cuales está permitida, ¿sí? Pero de ahí en fuera es un delito. Ahora, ¿cuál es la conducta de los delitos contra la salud? Bueno, primero, pues es que se produzca, transporta, trafique, comercie, suministre, aún gratuitamente, o prescriba algunos de los narcóticos señalados en la Ley Federal, en la Ley General de Salud que acabamos de ver. Los puede producir, transportar, traficar, comerciar, hasta suministrar gratuitamente.
En la relación con el delito de produzca, transporte, trafique, comercie y suministre y otros actos en materia de narcóticos, se dice que es el delito por acción, ¿sí? Debido a que esta realización se requiere de movimientos, se requiere de actos por parte del sujeto que lo va a realizar ese hecho delictivo. Es decir, se requiere la voluntad de realizar esos movimientos materiales de la intención de producir, tener, traficar, vender narcóticos, entre los que ya mencionamos. Entonces, los delitos contra la salud es un delito por acción, ¿ok? Bien, vamos a hablar ahora en lo que respecta, permítanme, entonces regreso tantito, permítanme un segundo. Sí, aquí tenemos aquí y acá. La tipicidad, bueno, vamos ahorita ya vimos la ausencia de conducta, la conducta, en lo que respecta a la ausencia de la conducta, pues ahí no opera lo que sería delitos contra la salud. Pero vamos a ver ahora lo que es la tipicidad y atipicidad. La tipicidad será la adecuación de la conducta a lo que se describe el tipo penal. O sea, tenemos una conducta, siempre deben de aprender ustedes que cuando nosotros como abogados leamos un asunto o nos platiquen un asunto, nosotros nos tenemos que quitar el chip de abogado y escuchar los hechos. Platíqueme usted todo. Entonces nosotros tenemos alguna duda de los hechos, si pudo haber sucedido esto, si sucedió esto, quién se dio cuenta, quién vio, quién recibió, todo esto, ¿ok? Y ya nos conectamos a nuestro chip de abogados y empezamos a ver si esas conductas se adecúan a algún ordenamiento legal. Y esto puede ser penal, administrativo, civil, laboral, mercantil, entre todas las áreas del derecho. Así es como debemos analizarlo. Y es muy importante esto de la tipicidad, pero bueno, está enfocado a lo que es materia penal. Pero esta tipicidad, si lo vemos de una manera general en el derecho, se debe de aplicar igual. La tipicidad se presenta cuando no se integran todos los elementos descriptivos en el tipo penal. Se presenta el aspecto negativo del delito llamado atipicidad. La tipicidad es la ausencia de la adecuación de la conducta al tipo. Si la conducta no es típica, jamás podrá ser delictuosa. Entonces, un ejemplo, hay delitos para servidores públicos, pero para que puedas encuadrar ahí, tienes que ser servidor público. Si no eres servidor público, no se te puede sancionar por esa ley. Ese es un ejemplo cuando existe atipicidad en el análisis. Ahora, viendo la tipicidad en lo que respecta a los delitos contra la salud, bueno, pues ¿cuáles son esas conductas que se adecúan? Bueno, lo que se va a adecuar, lo que produzca, transporte, trafique, comercio, suministre, aún gratuitamente o prescriba algún narcótico, ya lo sabemos, de la Ley General de Salud. Bueno, la misma ley en este mismo artículo 194 también indica, bueno, ¿qué significa producir? Para la ley, producir es manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico, y por comerciar se entiende vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico. Por suministrar se entiende que es la transmisión material de forma directa o indirecta por cualquier concepto de la tenencia de los narcóticos. Entonces, por ejemplo, la persona que produce plantas, como por ejemplo la marihuana, pues va a ser acreedora a esta sanción, va a ser acreedora a este delito. Quien lo lleve transportando de un lugar a otro, pues también será llevado una sanción. Y entre las que mencionamos, ¿no? El que venda, el que suministre, el que transporte. Entonces, infinidad de situaciones en las cuales se puede suscitar cuáles son los actos para que pueda llevarse a cabo, bueno, pues un proceso penal para esa persona. Aquí es muy importante, son actos, pero donde va involucrado ¿qué? El narcótico. Si no hay narcótico, no hay delito contra la salud. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. En la tipicidad en los delitos contra la salud podemos encontrar un ejemplo. Sí podemos mostrar un ejemplo, sí existe la tipicidad. En los delitos contra la salud se presenta la tipicidad cuando la conducta de la gente no se adecua a la descripción del tipo. Persona enferma del corazón y le tiene que suministrar narcóticos para su rehabilitación. Entonces,
al momento que esta persona esté transportando, por ejemplo, de la farmacia a su casa un narcótico que fue prescrito porque está enfermo del corazón, no va a haber delitos contra la salud, ¿sí? Porque el uso o la posesión de ese narcótico es para su uso. Obviamente que va a tener que acreditarse que tenga una prescripción de un médico, que traiga la cantidad suficiente que le dijo el médico. Por ejemplo, si el médico lo dijo, cómprate 2 cajas, pero si el señor trae 100 cajas, pues obviamente ahí no va a caber la enfermedad en esas 100 cajas, vas a tener que ser detenido y puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, ¿sí? Entonces, tendrá que haber una lógica en todo ese tipo de situaciones, ¿ok? Muy bien. ¿Qué pasa con la antijuricidad y las causas de justificación? Se dice que existe antijuricidad material y formal. La primera es definida como la socialmente dañosa. La pena no tiene otra medida que la del peligro que el sujeto representa a la sociedad. Mientras tanto, la antijuricidad formal consiste en considerar como delito una conducta que esté considerada como tal en nuestra legislación vigente. Entonces, la antijuricidad va obviamente enfocada a la norma penal, a la norma legal, ¿sí? Y de manera material, pues el peligro que existe que esta persona siga en libertad para seguir cometiendo el mismo acto delictivo, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de una antijuricidad material y formal, para que se entienda. Ahora, en lo que respecta a los delitos contra la salud, pues tenemos los dos, lo que es la formal y material formal, porque al cometer la conducta se infringe una norma penal establecida en un ordenamiento legal, y material porque al realizar la conducta es socialmente dañosa. ¿Quién es la víctima en los delitos contra la salud? Pues déjenme les platico que la víctima es la sociedad, porque es a donde llega, a la gente que consume, al narcomenudeo, y fíjese que este delito es gravísimo, porque no solo produce malestar en las familias, se destruyen familias, sino también dañas a terceros, porque una persona que se vuelve adicta, pues termina robando, termina lesionando, termina privando de libertad a las personas, o secuestro, o robando. Entonces, un delito de esta naturaleza conlleva a otro delito. Esa siempre ha sido mi teoría. Los delitos contra la salud te llevan a otro delito, siempre. No nada más se dedican a esto, sino que emboca en otros delitos. En lo que respecta a las causas de justificación, que es el elemento negativo de la antijuricidad, pues estamos hablando que la conducta o hecho realizado no son contra derechos, sino conforme a derecho, y esta conformidad puede provenir de una ley penal o cualquier otro ordenamiento privado, ¿sí? Obviamente se tendría que establecer qué ordenamiento, pero bueno, en lo que es las causas de justificación tenemos varios temas. Uno, legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho o impedimento legítimo. Esos son los tipos de cuando son los elementos negativos y no va a existir delito. La legítima defensa es cuando tú repeles una agresión actual, inminente, que te puede producir un daño a ti u otras personas. Pueden estar en peligro tu vida o tu físico o tu propiedad, y también puede ser la de otras personas. Obviamente que aquí uno de los puntos esenciales que yo siempre he dicho en materia penal es de que tú puedes responder, pero hay que ser proporcional. Y en ese proporcional se vuelve todo un show, porque por ejemplo, viene una persona con un cuchillo filoso, casi un hacha, y le pegas un tiro, por ejemplo, en el pie, un balazo en el pie para que se entienda, pues puede haber un pronunciamiento ahí de decir, bueno, fue proporcional o no. ¿Por qué? Porque él tenía un machete y tú tenías un arma de fuego, pero el mismo peligro corre una persona que tiene un machetazo a que tiene un balazo, pues es un gran problema. En verdad, porque cuando lo lesionan a la persona, pues no hay tema, pues es una lesión. El problema es cuando fallece, porque ¿qué creen? De una legítima defensa te puedes pasar a un homicidio calificado, y eso sí ya se vuelve todo una gravedad, todo un gran problema. Entonces, es un arma ahí muy importante la legítima defensa, pero
Hay que tratarla como tal. Los delitos contra la salud, no existen las causas de justificación del delito, eso que quede muy claro. ¿Ok? Vamos a hablar de la culpabilidad y las causas de inculpabilidad. Bueno, la culpabilidad es el conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica. Quiere decir que va a haber un reproche. Eres culpable, vas a recibir una sanción. Es el nexo intelectual y emocional que une al sujeto con el acto, ¿sí? Entonces hubo una acción, tú lo realizaste, tú fuiste voluntario de hacerlo, pues estás ligado completamente. La culpabilidad mantiene dos formas. Una puede ser por dolo y otra puede ser por culpa. Obviamente que en nuestra legislación penal los delitos por dolo tienen una penalidad más alta que los delitos por culpa. En los delitos contra la salud, la culpabilidad es dolosa, ya que para su realización se requiere una intención de la gente para cometer ese hecho delictivo. Tiene la intención de llevar un narcótico, un estupefaciente o un psicotrópico para fines comerciales que no está permitido en la ley, que está prohibido por la ley y que además produce un daño a la sociedad que consume, ¿no? A los que son consumidores. Este aspecto negativo de la culpabilidad, pues se conoce como inculpabilidad. En esta conocemos lo que es el error, esencia de un hecho invencible, la obediencia jerárquica, eximentes putativas, la no exigibilidad de otra conducta, el temor fundado, encubrimiento de parientes, entre otros, ¿sí? Puede existir también el caso fortuito. Lo que respecta al error, es muy común, por ejemplo, no tan común, pero bueno, en algunos países, que tienen fecha de cazar venados, ¿no? Por ejemplo, en México no existe eso de cazar venados, pero en otros países sí. Entonces la persona se va al monte, ¿no? Digamos a la sierra a buscar venados. Bueno, a lo mejor en algunos estados, la verdad no desconozco. Y a lo lejos ve un venado, dispara y ay, se acerca bien contento porque ya va a comer venado, ¿no? Pues resulta que no fue venado, fue persona. ¿Existe un error? Sí. Él tenía la percepción que era un venado, pero estaba a lo lejos. ¿No? Entonces, eso puede ser un error, pero puede ser vencible porque él debió de perfeccionar bien su vista, de perfeccionar bien la colocación del lugar donde se encontraba, si en verdad era un venado, ¿no? Entonces, ahí caes en un error. No va a ser un homicidio calificado, pero sí va a ser un homicidio culposo. Y va a haber un procedimiento y va a recibir una sanción. Pero hay aspectos que se vuelven todavía más negativos, ¿no? En ese es no tan negativo, pero bueno, no va tan con una penalidad tan fuerte cuando obligan a las personas. Si tú no vas, si llevas esta pieza de aquí a allá, por ejemplo, vamos a hacerle daño a tu familia. Entonces la persona lo hace con un miedo, ¿no? Está siendo amenazado en ese momento. Si se llega a acreditar todo lo que les acabo de platicar, esa persona va a quedar eximido del delito, no va a ser culpable. Al respecto nos referimos cuando la conducta no es precisamente para crear un daño o cometer un ilícito, pero en estas circunstancias de modo, tiempo y lugar queda un resultado típico, como no proporcionar datos para encontrar a su persona que cometió un delito porque es su hermano, ¿no? O que por una pinchadura de una llanta de un automóvil el sujeto pierde el control y causa un daño. Vamos a poner un ejemplo, precisamente el de la pinchadura. Va una persona en su vehículo, tiene sus llantas bien, tiene todo su vehículo bien, pero de repente pincha una piedra filosa, un clavo, lo que sea, y se rompe la llanta y no alcanza a controlar y choca con otro vehículo. ¿Será culpable de daños del patrimonio? Pues a lo mejor no, pero ¿qué te va a tener que acreditar? Que sus llantas estaban bien, que estaba conduciendo a una velocidad prudente, que su vehículo estaba bien mecánicamente y bueno, pues eso sí, si se llega a comprobar, pues no habría un delito. ¿Por qué? Porque fue a un error irresistible, o sea, no pudo él haber adivinado o cuando en ese momento pues no alcanzó a controlar, ¿sí? Entonces no sería un delito como tal de esa naturaleza. Para los delitos contra la salud, se puede dar el error, se puede dar la obediencia jerárquica, la no exigibilidad de otra conducta y el temor fundado. Este último en caso de cuando un agente se comete la conducta, la realizó sabiendo
que de no cometerla su vida correría peligro o la de un familiar. Entonces, cuando son amenazados, ¿sí? Cuando un familiar, otro ejemplo, cuando un familiar de una persona enferma grave lleva un medicamento que necesita autorización de la Ley General de Salud. Y obviamente no tendrá la autorización, pero tiene ¿cómo se llama? Digamos, la prescripción del doctor, pero no la lleva el paciente, la lleva el familiar, entonces va a tener que acreditar que su familiar está enfermo, que traía este medicamento porque se lo tenían que proporcionar, pero su familiar se encontraba en el hospital. Van a tener que acreditarse ciertas circunstancias para que exista una inculpabilidad por parte de la persona, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de lo que es la punibilidad y las excusas absolutorias. La punibilidad es que la amenaza del Estado relacionada con los bienes jurídicos protegidos va a ser el complemento de una conducta típica, antijurídica y culpable, que también podemos decir que la punibilidad representa en sentido abstracto la pena, ¿no? La pena, la individualizada, ¿no? Ya individualizada, ya la impuesta, y que bueno, la punibilidad es la comunicación hecha por el Estado respecto a la actualización de una conducta típica, antijurídica y culpable. Y bueno, cuando tenemos una conducta con los elementos positivos que es tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, ya podemos hablar de una pena, de una sanción, 5 a 10 años de prisión, de 15 a 20 años de prisión, eso correspondiente al delito que cometió la persona, obviamente después de un procedimiento penal. La punibilidad en los delitos contra la salud son las siguientes: de 10 a 25 años de prisión, 100 hasta 500 días de multa. Esa es la penalidad, es una penalidad alta y bueno, va a tener mucho que ver, por ejemplo, la cantidad que llevaba, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que lleves 10 kilos de marihuana que lleves 10 toneladas de marihuana. Entonces ahí es donde sí se va a ponderar lo cual van a ser los años de prisión. Ahora, ¿qué entendemos por excusas absolutorias? Bueno, se definen las excusas absolutorias aquellas causas que dejan de subsistencia el carácter delictivo de la conducta y bueno, hecho que impide una aplicación de una pena. Otro gran autor, el doctor Eduardo López Betancourt, que yo en lo personal recomiendo mucho comprar sus libros, tiene libros relacionados con delitos especiales, con teoría del delito, libros que búsquenlos. Esto sí se los recomiendo muchísimo, quien quiera ampliar mucho el tema de la teoría del delito. Son aquellas circunstancias específicamente señaladas en la ley por las cuales no se va a ver sanción. En las excusas absolutorias, en algunos casos no va a haber sanción. Bueno, en todos los casos de excusas absolutorias no va a haber sanción. El aspecto negativo de la punibilidad que deja subsistente, o sea, deja subsistente la conducta típica, antijurídica y culpable, pero a la vez va a excluirse la posibilidad, o se excluye la posibilidad de imponer una pena. Entonces, muy importante que lo tomen en cuenta, porque bueno, pues va a haber alguna excusa absolutoria, pero pues va a existir la conducta típica, la conducta antijurídica y la conducta culpable, pero no va a existir punibilidad. En los delitos contra la salud de excusas absolutorias sería el caso en que una persona robe el medicamento para su uso terapéutico y este no rebase la cantidad necesaria para su tratamiento. Ese, por ejemplo, sí, a lo mejor el de robo sí, el delito de robo sí va a proceder, pero el delito contra la salud no. ¿Por qué? Porque lo iba a utilizar para su uso porque está enfermo, ¿ok? Y además no rebasa esa cantidad para su tratamiento. Entonces es un estado de necesidad que tiene la persona. Ahí sí estaríamos hablando de una excusa absolutoria. Espero que les haya gustado mucho este tema, el tema 1 de delitos, en particular 2 y delitos especiales, y que bueno, vamos a continuar con nuestro gran tema que es esta asignatura. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez. Muchas gracias por su atención y nos vemos en nuestra próxima clase. Muchas gracias y hasta la próxima.